Una bota a las costillas fue todo lo que tomó para derrocar un reino. En la jerarquía del mundo licántropo, el hijo de un alfa puede hacer lo que quiera a una camarera humana, o eso pensó él. Cuando Caleb, el heredero mimado de la manada Blackwood, decidió usar una tranquila camarera de restaurante como su saco de boxeo, no se dio cuenta de que no estaba pateando a una víctima, estaba despertando a un depredador. Sé testigo del momento en que el hombre más temido en el territorio se dio cuenta de que su hijo acababa de declarar la guerra a una leyenda que todos pensaban estaba muerta. Esto no es un cuento de hadas. Esto es una brutal lección de respeto. La lluvia azotó contra las ventanas agrietadas de Mick's Roadhouse, un restaurante deteriorado aferrándose al borde de la Ruta 66, justo fuera de la línea territorial de la manada Blackwood. Dentro el aire olía a café rancio, grasa de tocino y el distintivo almizcle de perro mojado de cambiaformas buscando refugio de la tormenta. Tessa bajó la visera de su gorra de béisbol descolorida, escondiendo sus ojos. Ella raspó los restos de una hamburguesa a un cubo, sus movimientos mecánicos. Para los clientes de Mix, ella no era nadie. Solo Tess, la chica muda que fregaba los suelos y recibía el abuso verbal de los camioneros sin inmutarse. Vestía un chándal gris holgado y un uniforme 2 tallas demasiado grande, oscureciendo deliberadamente un físico que era menos de camarera famélica y más de acero en espiral. «Oye, más café, cariño». Una voz retumbó desde el reservado de la esquina. Tessa no levantó la vista. Conocía la voz. Caleb Blackwood, el hijo de 22 años del rey Lycan. Silas Blackwood. Caleb era la definición de desperdicio real. Guapo de una manera afilada y cruel, con el pelo oscuro de su padre, pero nada de la disciplina de su padre. Estaba rodeado por 3 ejecutores que reían demasiado alto de sus bromas. Tessa se acercó, la cafetera en su mano, firme. Mientras servía, Caleb sonrió, estirando sus piernas. Él no las movió mientras ella intentaba navegar el estrecho espacio. «Cuidado, errante». Caleb se burló mientras la cadera de Tessa rozaba su bota. Tessa no dijo nada. Ella retrocedió, los ojos fijos en la mesa. Regla número 1 de esconderse a simple vista. Nunca interactuar. Ella se giró para irse. «Te estoy hablando». Caleb espetó, su ego herido por su silencio. El alcohol en su aliento era acre, mezclándose con el olor a agresión. «Mi padre es dueño de esta tierra, lo que significa que soy dueño de este reservado, este restaurante y la tierra bajo tus zapatos». Tessa siguió caminando. Ese fue el error. «No te vayas de mí». Caleb rugió. Él arremetió. Fue un movimiento cobarde, una patada viciosa dirigida directamente a su espalda baja, diseñada para enviarla de bruces contra el mostrador. Fue una patada que habría destrozado una columna vertebral humana o humillado a un lobo de menor rango. Pero Tessa no era humana, y ciertamente no era de menor rango. El tiempo pareció ralentizarse. Tessa sintió el desplazamiento del aire antes de que la bota hiciera contacto. Su cuerpo, inactivo durante 3 años, despertó con una sacudida violenta. El instinto anuló su disfraz. Ella no se desparramó. Ella giró. Con una velocidad que se difuminó en una sombra, Tessa bajó su centro de gravedad. Su mano izquierda salió disparada, no para bloquear, sino para atrapar. Agarró el tobillo de Caleb en el aire, sus dedos clavándose en el cuero de su bota de diseñador con la fuerza de una prensa hidráulica. El restaurante quedó en un silencio sepulcral. La gramola pareció tartamudear. Caleb parpadeó, confundido. Intentó retirar su pierna. No se movió. Miró a la camarera, realmente la miró, y por primera vez
Vio más allá de la grasa en su cara. Vio ojos que ardían con una fría luz violeta dorada, un color que no debería existir. «Suéltame», Caleb gruñó. Su voz temblaba ligeramente. «Deberías haber dado propina», Tessa susurró. Su voz estaba oxidada por la falta de uso, pero llevaba una resonancia que hacía vibrar la cubertería en las mesas. Dije, «Suelta, asqueroso». Tessa giró su muñeca. Un crujido nauseabundo resonó por la habitación. Caleb gritó. Un sonido humano agudo que avergonzó su sangre de lobo. Tessa no se detuvo ahí. Ella tiró de su pierna rota, arrastrándolo del banco del reservado. Mientras él caía al suelo, ella hizo una transición a un movimiento fluido, pisando su pecho y inmovilizándolo con una fuerza que agrietó las baldosas de linóleo debajo de su espalda. Los 3 ejecutores en la mesa se levantaron, transformándose parcialmente, con las garras extendidas, los colmillos al descubierto. «Quítense de encima de él». El más grande, un bruto llamado Jax, rugió, abalanzándose sobre su garganta. Tessa ni siquiera lo miró. Agarró un dispensador de servilletas de metal de la mesa sin levantar los ojos de Caleb y golpeó a Jax con el revés sin girar la cabeza. El dispensador de metal se arrugó contra la sien de Jax. El ejecutor de 250 libras voló hacia atrás como si hubiera sido golpeado por un camión, estrellándose a través del panel de yeso hacia la cocina. Los otros 2 se quedaron inmóviles. Tessa se inclinó, su cara a centímetros del gimoteante alfa en el aire. «Rompes los muebles, pagas por ellos, rompes la pieza, pagas con sangre». Caleb jadeó por aire, su factor de curación, intentando reparar su tobillo, pero el daño era severo. «¿Sabes quién soy?», jadeó. «Mi padre, el rey Silas». «Sé quién es tu padre», Tessa dijo, su voz desprovista de miedo. «Si es la mitad del hombre que las historias dicen, se avergonzará de haber engendrado a un cobarde como tú». La puerta principal del restaurante se abrió de golpe. La tormenta de fuera pareció invadir la habitación, trayendo consigo una ráfaga de viento y un olor tan poderoso que obligó a cada lobo en la habitación a bajar el cuello en sumisión. Era el olor a ozono, pino y poder aplastante absoluto. El rey Silas Blackwood había llegado. La atmósfera en Mix Roadhouse cambió de una pelea de bar a una cámara de ejecución instantáneamente. Silas Blackwood llenó el umbral. Él medía 6'5" de pura dominación depredadora. Vestía un traje táctico de carbón que se tensaba contra sus hombros. La lluvia goteaba de su cabello oscuro. Sus ojos eran del color de las nubes de tormenta, y actualmente estaban fijos en la escena ante él. Su hijo, el príncipe heredero del territorio, inmovilizado en el suelo por una camarera que parecía pesar 120 libras, empapada. Silas no gritó. Él no rugió. Él simplemente entró en la habitación, sus botas golpeando pesadamente y rítmicamente. Los clientes restantes se dispersaron, apretándose contra las paredes para evitar su camino. «Explicación», dijo Silas, una palabra pesada como una lápida. Caleb, al ver a su padre, pasó del miedo a la indignación patética. «Padre, mátala. Es una renegada. Me atacó sin provocación. Me rompió el tobillo». Silas se detuvo a 3 pies de ellos. Miró la pierna torcida de su hijo, luego al ejecutor inconsciente incrustado en la pared de la cocina, y finalmente su mirada se posó en Tessa. Él esperaba que la chica humana temblara. Él esperaba que ella pidiera clemencia, que soltara a su hijo y se arrastrara. En cambio, Tessa presionó su bota más fuerte sobre el esternón de Caleb, haciéndolo ahogarse con su próxima mentira.
Ella lentamente levantó la cabeza, fijando sus ojos en el rey Lycan. Ella no se inmutó, ella no apartó la mirada. Él me pateó, dijo Tessa con calma. Yo le pateé de vuelta. Silas entrecerró los ojos. La audacia era asombrosa, pero lo que le intrigaba más era lo que sentía, o más bien lo que no sentía. Esta mujer no tenía olor a manada. Ella olía a aceite de freír viejo y jabón barato, pero debajo de eso había un tenue toque metálico, el olor a sangre vieja y adrenalina. ¿Eres humana?, Silas preguntó, su voz baja, probándola. ¿Importa? Tessa contrarrestó. Importa si quieres salir de esta habitación con tu cabeza unida a tus hombros. Silas respondió suavemente. Aléjate de mi hijo. Él no se ha disculpado, dijo Tessa. Los ejecutores restantes jadearon. Nadie desafiaba a Silas Blackwood. Silas inclinó la cabeza, un destello de diversión luchando con su ira. Ella quiere una disculpa de un Lycan. Tienes un deseo de muerte, chica. Tengo un deseo de respeto, ella corrigió, y una solicitud para que pague por la pared que su amigo acaba de romper. Silas miró a Caleb. ¿La tocaste primero? Caleb balbuceó. Ella estaba en mi camino. Es solo una sirvienta, padre. Mira lo que me hizo. Es peligrosa. Ella es una camarera, dijo Silas con frialdad. Sus ojos nunca abandonaron a Tess. Y tú eres un alfa de sangre entrenado. Si una camarera puede romper tu pierna y sujetarte en menos de 10 segundos, la vergüenza es tuya, no suya. Silas metió la mano en su chaqueta, sacó un grueso fajo de billetes y lo arrojó sobre el mostrador por la pared y el café. Luego su semblante se oscureció. La diversión desapareció. El rey regresó. Ahora, Silas ordenó, su voz bajando una octava, haciendo temblar las tablas del suelo. ¡Aléjate! La orden alfa se estrelló contra Tessa. Era un peso psíquico diseñado para forzar la sumisión de cualquier criatura viviente. Para un humano normal, induciría terror. Para un lobo normal, arrodillarse forzadamente. Las rodillas de Tessa no cedieron. Ella sintió la presión, un dolor de cabeza punzante detrás de sus dos ojos. Pero su mente era una fortaleza construida sobre años de trauma y disciplina. Lentamente retiró su pie del pecho de Caleb y dio un paso deliberado hacia atrás. No en sumisión, sino en cumplimiento. Silas se congeló. Ella resistió. Un humano no puede resistir una orden alfa, lo que significaba una cosa. Sujétenla, Silas ordenó, su tono clínico. Los dos guardias restantes se abalanzaron. Tessa no corrió. Ella suspiró, un sonido de profunda agotamiento. Realmente solo quería terminar mi turno. Cuando el primer guardia atacó, Tessa se agachó bajo su brazo, clavó su codo en sus riñones y usó su impulso para lanzarlo contra la gramola. El segundo guardia, un hombre delgado llamado Vinny, intentó flanquearla. Tessa utilizó un movimiento que Silas solo había visto usar a mercenarios de élite en las guerras orientales. Una patada de barrido que derribó a Vinny, seguida de un golpe preciso a la arteria carótida que lo dejó inconsciente antes de que cayera al suelo. Tomó 4 segundos. Tessa se mantuvo en medio de los cuerpos gimiendo, respirando un poco más fuerte, sus manos levantadas en una postura defensiva de Krav Maga. Silas estaba solo ahora. Se desabrochó su chaqueta táctica y la arrojó sobre una silla cercana. Se remangó las mangas, revelando antebrazos musculosos y cubiertos de viejas cicatrices de batalla. ¿Quién te enseñó el estilo víbora?, Silas preguntó, dando un paso adelante. Mi padre, Tessa dijo, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. ¿Y quién es tu padre? Muerto, ella respondió rotundamente. Veamos si te enseñó lo suficiente para sobrevivir a un rey.
Silas gruñó. Él se movió. Él no se transformó en su forma de lobo. No necesitaba hacerlo. Él se movió con velocidad sobrenatural, un borrón de movimiento. Él lanzó un golpe de prueba. Tessa lo paró, su antebrazo chocando con el suyo como dos barras de hierro golpeando. El impacto envió una onda de choque por el brazo de Silas. Ella era fuerte, imposiblemente fuerte. Él presionó el ataque, una ráfaga de golpes que habría liquidado a un luchador normal. Tessa bloqueó, esquivó y se movió. Sus movimientos eficientes, desesperados. Ella no estaba intentando ganar. Ella estaba intentando sobrevivir. Silas atrapó su muñeca, torciendo su brazo detrás de su espalda. Tessa contrarrestó corriendo por la pared y dando una voltereta hacia atrás sobre él, rompiendo su agarre. Ella aterrizó en cuclillas, deslizándose hacia atrás. Silas se giró, una sonrisa genuina, tocando sus labios por primera vez en años. Fue una mirada aterradora. No eres humana, eres una lobo, pero has enmascarado tu olor. ¿Cómo? Tessa se limpió un hilo de sangre de su labio. Su gorra se había caído durante la refriega. Su cabello cayó, blanco plateado, el color de la luz de la luna, un color raro, un color real. Silas se detuvo en seco, se quedó mirando su cabello, luego sus ojos violetas. Un recuerdo largamente enterrado se abrió paso a la superficie. Una masacre hace 10 años. Una manada rival destruida. Un niño desaparecido. La luna nacida. Susurró Silas, la comprensión golpeándolo más fuerte que cualquier golpe. Eres la hija del Alfa Ragna. El restaurante quedó en silencio de nuevo. Caleb, aún agarrándose la pierna en el suelo, palideció. Ragna, el rey loco. Pensé que los habías matado a todos. Tessa enderezó su columna vertebral, dejando caer por completo la personalidad de camarera. El aire a su alrededor comenzó a temblar con calor. Te perdiste uno, ella dijo. Tessa supo el momento exacto en que la dinámica en el restaurante cambió de una pelea a una situación de rehenes. La revelación de su linaje, la hija del Alfa Ragna, el tirano loco que Silas había depuesto una década atrás, no solo sorprendió a la habitación, le succionó el oxígeno. Silas Blackwood la miró fijamente, sus ojos gris tormenta, analizando cada pulgada de su rostro, buscando el fantasma de su viejo enemigo. Vio el parecido en la mandíbula afilada e innegablemente en esos ojos violetas que marcaban el linaje luna nacida. Lobos bendecidos por la propia diosa de la luna con velocidad y volatilidad mejoradas. Deberías estar muerta, Silas dijo, su voz bajando a un murmullo que vibró en el pecho de Tessa. Quemé la mansión creciente hasta los cimientos. Nadie salió. El fuego es complicado, Tessa replicó, sus músculos tensos, lista para saltar. A veces se pierde las cosas que más quieren quemar. Caleb, todavía en el suelo, dejó escapar un gemido de dolor, pero sus ojos se movían entre su padre y la camarera con un nuevo y peligroso brillo. Padre, ella es una Ragna por la tradición de la sal y el hierro. Debe ser ejecutada aquí y ahora. Es una amenaza para tu reinado. Silas no miró a su hijo. Silencio, muchacho. Ni siquiera pudiste con una camarera. No presumas de aconsejar a un rey sobre cómo manejar una luna. Tessa vio su oportunidad. Silas se distrajo por una fracción de segundo por su decepción en su hijo. Ella dejó caer una granada de humo que había tenido en su bolsillo. Una cruda mezcla casera de harina y pimienta que guardaba para emergencias. La golpeó contra el suelo. Una nube de polvo blanco asfixiante explotó hacia arriba. Tessa no esperó. Ella salió corriendo por la salida trasera,
trepando sobre el cuerpo inconsciente del ejecutor que había lanzado antes. Golpeó el asfalto mojado del callejón, la lluvia empapando instantáneamente sus pantalones grises. Ella corrió hacia la cerca de alambre, sus dedos enganchándose en la malla metálica. Estaba a mitad de camino cuando una mano le agarró el tobillo. No fue un agarre brusco, fue una abrazadera de hierro. Silas Blackwood no había corrido. Se había movido con la imposible gracia fluida de un fantasma. Él la tiró hacia abajo. Tessa se retorció en el aire, aterrizando de pie, e inmediatamente barrió su pierna hacia sus rodillas. Silas saltó sobre el barrido, sin inmutarse. Atrapó un puñetazo de seguimiento en su palma abierta. El impacto sonó como un latigazo. «¡Basta!», Silas ordenó. «No voy a volver a una celda», Tessa escupió, forcejeando contra su agarre. «No vas a una celda», dijo Silas, apretando su agarre lo suficiente para inmovilizar su brazo sin romperlo. «Vas a la finca. Si te hubiera querido muerta, niña, nunca habría salido de ese restaurante». Él la acercó, su nariz ensanchándose cerca de su cuello. La lluvia había lavado parte del jabón barato y el agente enmascarador se estaba desvaneciendo. Debajo, el olor era embriagador, lirios, ozono y el toque metálico de poder de alta calidad. Era un olor real. «¿Por qué esconderte?», Silas preguntó, su cara a pulgadas de la suya. «Con tu linaje, podrías haber desafiado por una manada propia y terminar como mi padre, loco de poder y paranoico». Tessa dejó de forcejear. Ella lo miró directamente a los ojos. «Vi lo que el poder le hizo. Elegí la paz. Tu hijo me quitó eso hoy». La SUV negra se detuvo en la entrada del callejón. 2 guardias más, lobos pretorianos de élite con traje salieron, abriendo la puerta trasera. Silas la guió hacia el coche. No era una oferta. «Entra», Silas ordenó. «Tenemos mucho que discutir, y si corres de nuevo, tendré que romperte las piernas. Preferiría no hacerlo. Lucha bien». Tessa dudó. Ella calculó las probabilidades. 2 élites, un rey y su cobertura descubierta. Correr significaba ser cazada por toda la Alianza de América del Norte. Ir con él significaba entrar en la guarida del león, pero al menos estaría dentro. Se deslizó en el interior de cuero del Jaguar. Caleb fue subido a un vehículo separado, maldiciendo y gritando a los paramédicos. Mientras el convoy se alejaba a toda velocidad del restaurante de Mick, dejando el maltratado restaurante atrás bajo la lluvia, Silas se sentó junto a Tessa. Presionó un botón, subiendo la partición de privacidad. «Mi hijo es un tonto», dijo Silas, mirando por la ventana al bosque que pasaba. «Pero tiene razón en una cosa. Tu existencia es una pesadilla política. El Consejo cree que la Ragnaroline está extinta. Si descubren que te estoy albergando, pensarán que estoy intentando criar un superlobo». Tessa rió, un sonido amargo y agudo. «¿Es por eso que me llevas? ¿Para criarme?». Silas se volvió hacia ella, su expresión ilegible. «Te estoy llevando porque humillaste a mi heredero en menos de 1 minuto. Eso te hace útil. Caleb necesita un maestro o un reemplazo». Tessa se congeló. «No me uniré a tu manada». «No tienes elección», dijo Silas suavemente. «Revelaste tus ojos. La palabra se extenderá. Ahora eres la criatura más valiosa y casada de este continente. Bajo mi techo, eres una invitada. Fuera de él, eres un trofeo». El coche giró a través de enormes puertas de hierro, revelando la finca Blackwood, una mansión gótica expansiva hecha de piedra oscura situada en lo alto de un acantilado con vistas al océano. Parecía una fortaleza. «Bienvenida a casa, Tessa», Silas murmuró. La habitación de invitados que Silas le había asignado
Era más grande que todo el apartamento que Tessa alquilaba encima de la lavandería. Tenía una cama con dosel, una chimenea que rugía con leños preencendidos y un balcón que ofrecía una vista impresionante de las olas rompiendo abajo. También tenía un cerrojo en la parte exterior de la puerta y barrotes en las ventanas que estaban pintados para parecer herrajes decorativos, pero en realidad eran de titanio reforzado. Tessa no durmió. Pasó las primeras 3 horas dando vueltas, buscando debilidades. No había ninguna. La finca Blackwood fue construida para mantener a los ejércitos fuera y los secretos dentro. Se quitó su uniforme grasiento y se duchó, quitándose el olor del restaurante de su piel. Encontró ropa en el armario, seda, terciopelo, ropa deportiva de alta gama. Todo le quedaba perfecto. Era inquietante. Implicaba que Silas la había estado observando por más tiempo que solo hoy, o que sus recursos eran simplemente aterradores y eficientes. Ella eligió un simple conjunto táctico negro, pantalones cargo y una camisa ajustada de manga larga. Un golpe vino a la puerta. Antes de que pudiera responder, el cerrojo hizo clic. No era Silas. Caleb entró cojeando con muletas, su tobillo encerrado en una bota curativa de alta tecnología. Su cara estaba pálida, sus ojos enrojecidos. Ya no parecía el chico arrogante del restaurante. Parecía maníaco. Cerró la puerta detrás de él y la cerró con llave. «Te ves mejor limpia», Caleb se burló, apoyándose en sus muletas. «Menos como basura». Tessa se mantuvo junto a la chimenea, sus manos sueltas a sus lados. «Tal Caleb, tu padre dijo que yo era una invitada». «Mi padre colecciona callejeros», Caleb escupió, cojeando más cerca. «Cree que puede domesticarte, usarte para arreglarme. Lo escuché hablando con el consejero. Quiere convertirte en mi guardia personal. ¿Te imaginas el insulto? La mujer que me rompió la pierna, custodiando mi espalda». «No custodiaría tu espalda», dijo Tessa con frialdad. «La vigilaría para asegurarme de que no tropezaras con tu propio ego». «No». La cara de Caleb se retorció. Soltó una muleta y metió la mano en su bolsillo, sacando un pequeño objeto plateado, una jeringa. El líquido dentro brillaba con un verde enfermizo, concentrado de acónito, letal en dosis altas, paralizante en pequeñas. «No estoy aquí para luchar contigo, Tessa», Caleb susurró, su voz temblando con una mezcla de miedo y malicia. «Estoy aquí para corregir un error. Si mueres mientras duermes esta noche, un trágico suicidio por el estrés de tu pasado. Mi padre sigue adelante. El consejo nunca se entera, y yo no tengo que verte todos los días». Él se abalanzó. Por un momento fue rápido. La desesperación le dio velocidad. Él balanceó la jeringa hacia su cuello. Tessa no retrocedió. Ella entró en su guardia. Atrapó su muñeca con su mano izquierda y le clavó el pulgar derecho en el punto de presión debajo de su axila. Caleb jadeó. Sus dedos se adormecieron. La jeringa cayó sobre la alfombra gruesa. Tessa le quitó la muleta restante. Caleb se desplomó de rodillas. Ella recogió la jeringa y la sostuvo a la luz. «Acónito, veneno de cobarde». Ella lo miró. «¿Quieres matarme? Hazlo con tus garras, hazlo como un lobo». «¡Soy un lobo!» Caleb chilló, lágrimas de frustración brotando de sus ojos. «Pero no puedo vencerte. Eres una monstruosidad de la naturaleza, una abominación nacida de la luna». «Yo no soy la abominación aquí», dijo Tessa en voz baja. Ella se arrodilló, poniendo su cara a la altura de la suya. «Dime algo, Caleb. ¿Por qué le tienes tanto miedo a tu padre?» Caleb se congeló. La pregunta lo tomó por sorpresa. Yo no. Tú sí».
Tú eres débil de ello. Me atacaste en el restaurante porque necesitabas sentirte grande. Estás aquí intentando matarme porque te aterroriza que te quite tu lugar. Pero aquí está la verdad. No quiero tu lugar. No quiero la corona. Caleb la miró fijamente. Entonces, ¿qué quieres? Quiero el nombre del hombre que realmente mató a mi padre. Tessa susurró. Los ojos de Caleb se abrieron. ¿Qué? Mi padre lo mató. Todo el mundo lo sabe. Silas Blackwood arrancó la garganta de Ragnar. No, Tessa negó con la cabeza. Yo estaba allí. Me escondía en los conductos. Vi la pelea. Silas derrotó a mi padre. Sí, lo tenía inmovilizado, pero no lo mató. Silas se giró para irse para perdonarle. Alguien más salió de las sombras. Alguien con una capa con capucha y un emblema de serpiente roja. Le dispararon a mi padre con una flecha plateada mientras estaba en el suelo. Silas se atribuyó el mérito para mantener su imagen de fuerza, pero no asestó el golpe. Caleb se quedó en silencio. Su mente corría. Una serpiente roja. Ese es el escudo del Sindicato del Sur, los comerciantes renegados. Exacto. Tessa dijo, tu padre está protegiendo a alguien o está siendo chantajeado. Necesito averiguar cuál. Antes de que Caleb pudiera responder, la pesada puerta de roble se abrió de golpe. La madera se astilló alrededor de la cerradura. Silas estaba allí. Miró de la jeringa en el suelo a Caleb de rodillas a Tessa, sosteniendo el veneno. Su expresión era aterradoramente tranquila. Explica, dijo Silas. Tessa se levantó, lanzando la jeringa a Silas. Él la atrapó sin esfuerzo. Tu hijo me trajo un refrigerio para dormir, dijo Tessa secamente. Yo lo rechacé. Silas olfateó la jeringa. Sus ojos brillaron con un ámbar profundo y violento. Miró a Caleb. Trajiste veneno a mi casa para matar a una invitada bajo mi protección. Ella es un monstruo, Caleb gritó, retrocediendo a rastras. Ella te está manipulando. Silas se acercó a su hijo. No lo golpeó. Simplemente se inclinó, agarró a Caleb por el cuello de su camisa y lo levantó del suelo con una mano como un muñeco de trapo. No tienes honor, dijo Silas, su voz goteando disgusto, y sin honor, no eres lobo mío. Él arrojó a Caleb al pasillo. Fuera de mi vista. Si te acercas de nuevo a esta ala de la casa, te despojaré de tu título y te desterraré a las tierras grises. Caleb se alejó a rastras, sollozando, arrastrando su pierna mala. Silas cerró la puerta rota y se giró hacia Tessa. La habitación se sintió de repente pequeña. «Lo manejaste bien», dijo Silas. «La mayoría lo habrían matado». «Es patético». Tessa se encogió de hombros. Matarlo sería un desperdicio de energía. Boira se acercó. El aire entre ellos crepitó. «Le contaste sobre la serpiente roja». Tessa se puso rígida. «Estuviste escuchando». «Oigo todo en esta casa», dijo Silas. Se detuvo a un pie de ella. «Tienes razón, no maté a Ragnar, pero te equivocas sobre por qué me atribuí el mérito». «¿Por qué entonces?», Tessa demandó. «Porque si el mundo supiera que un asesino del sindicato humano podría matar a un rey alfa», dijo Silas gravemente, «la guerra que seguiría nos destruiría a todos. Los lobos necesitan creer que solo un lobo puede matar a un rey». Él la miró, su mirada suavizándose. «Pero ahora el sindicato sabe que estás viva. El incidente del restaurante ya está en las redes sociales. Vieron tus ojos. Vendrán por ti, Tessa». «Que vengan», ella dijo. «Vendrán», replicó Silas. «Pero primero debes demostrar a mi manada que mereces respirar su aire. Mañana llega el consejo. Exigirán tu cabeza. He invocado el derecho de la arena».
Tessa sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿El derecho? Eso no se ha usado en 50 años. Es la única manera, dijo Silas. Debes luchar, no contra mí, no contra Caleb. ¿Contra quién? Silas se giró hacia la ventana, mirando la tormenta, contra los 3 alfas más fuertes de la manada simultáneamente. Y no puedes transformarte. Debes luchar en forma humana. La arena de la manada Blackwood no era un estadio. Era un foso excavado en los acantilados de piedra caliza abierto al cielo gris y revuelto. El suelo era de tierra compacta y arena teñida de oscuro por generaciones de desafíos. Cientos de lobos se alineaban en las gradas de piedra. El aire olía a pelaje mojado, anticipación y sed de sangre. Tessa estaba en el centro del foso. Llevaba una armadura de cuero simple, una pechera, brazales y pantalones holgados. Estaba descalza, lo que le permitía sentir las vibraciones de la tierra. Arriba, en el palco real, Silas se sentaba en un trono tallado en obsidiana. A su lado estaban los miembros del consejo, 3 lobos ancianos con cabello blanco y ojos juiciosos. Caleb estaba en las sombras detrás de ellos, su rostro una máscara de odio. La acusada, Tessa de la casa Ragna, anunció el heraldo, su voz amplificada por la acústica del foso. Está acusada de existir contra el edicto de extinción. El rey Silas le ha concedido el derecho de la arena. La supervivencia significa absolución. La muerte significa justicia. La puerta opuesta a ella se abrió con un gemido. 3 lobos salieron. Eran enormes, transformándose a mitad de paso de humanos a bestias. El primero era Jax, el ejecutor al que ella había humillado en el restaurante. En su forma de lobo, era un tanque de color rojizo, pesando fácilmente 300 libras. La segunda era una elegante hembra gris llamada Cora, conocida por su velocidad. El tercero era el beta de la manada, un imponente lobo negro llamado Titus. Titus era una leyenda. Nunca había perdido una pelea. La multitud rugió. Era una ejecución. Una niña pequeña contra 3 monstruos. Silas observó, sus manos apretando los brazos de su trono. Muéstrales, pensó. Muéstrales lo que eres. La bocina sonó. Jax se lanzó primero, ansioso por venganza. No hizo estrategia. Solo quería destrozar. Cargó como un toro. Tessa no se movió hasta el último segundo. Ella esperó hasta que pudo oler su aliento podrido. Luego se dejó caer de espaldas. La multitud jadeó mientras Jax volaba sobre ella. Tessa pateó hacia arriba con ambas piernas, clavando sus talones en el vientre suave del lobo. La fuerza de la fuerza nacida de la luna, combinada con el propio impulso de Jax, lanzó al lobo masivo por el aire. Él dio una voltereta incontrolablemente y se estrelló de espaldas contra la pared de piedra del foso. Cayó desplomado, gimiendo, con las costillas rotas, uno menos. Cora y Titus eran más inteligentes. La rodearon, flanqueando a izquierda y derecha. «Vamos», Tessa susurró. Cora se lanzó, mordiendo los isquiotibiales de Tessa. Tessa saltó, girando en el aire, pero Titus ya estaba allí, sus enormes mandíbulas apretándose sobre su brazalete de cuero. La presión era inmensa. El cuero crujió. Tessa apretó los dientes contra el dolor. Si él sacudía la cabeza, le arrancaría el brazo de su cuenca. Ella no podía dominar a Titus. Era demasiado grande. Tenía que ser brutal. Tessa clavó sus dedos libres en el ojo del lobo. Fue un movimiento sucio, un movimiento de superviviente. Titus rugió, un sonido gutural medio humano, y la soltó, sacudiendo la cabeza para aclararse la vista. Tessa rodó, levantándose en cuclillas.
Su brazo palpitaba, la sangre empapando el cuero. Cora atacó de nuevo, apuntando a la garganta. Tessa se hizo a un lado, agarrando el pelaje suelto de la parte posterior del cuello de Cora. Usó el impulso del lobo para hacerla girar, estrellando a Cora contra el desorientado Titus. Los dos lobos se enredaron en un lío de extremidades y pelaje. Tessa no los dejó recuperarse. Corrió hacia la pared del foso. Corrió 3 pasos por la piedra vertical, se lanzó hacia atrás y realizó una patada de caída de sacacorchos. Sus pies conectaron de lleno con el cráneo de Titus. El sonido fue como un disparo. El gigante lobo negro se desplomó, su lengua colgando. Cora, al ver caer al beta, gimoteó y retrocedió, mostrando su garganta en sumisión. El silencio cayó sobre la arena, silencio atónito absoluto. Tessa se paró sobre los cuerpos de los campeones de la manada. Respiraba con dificultad, la sangre goteaba de su brazo, su cabello plateado salvaje alrededor de su cara. Miró hacia el palco real, cruzó los ojos con Silas. ¿Eso es todo?, gritó, su voz resonando clara. Los miembros del consejo se miraron horrorizados. «Lucha como un demonio», susurró uno. «Ningún humano se mueve así». De repente comenzó un aplauso lento. Era Silas. Se puso de pie, aplaudiendo lentamente, rítmicamente. La multitud, confundida al principio, comenzó a unirse. Unos pocos al principio, luego más, hasta que todo el foso temblaba con el rugido de aprobación. Los lobos respetaban la fuerza por encima de todo, y Tessa acababa de demostrar que era lo más fuerte en el foso. Pero la victoria fue efímera. A medida que la adrenalina se desvanecía, el agente enmascarador que Tessa usaba, que se había estado degradando desde la lluvia de ayer, finalmente se evaporó por completo bajo el calor de su esfuerzo. El viento cambió, llevó su olor hasta las gradas, no solo el olor de una luna nacida, el olor de una alfa primordial. Los miembros del consejo se pusieron de pie, sus narices temblorosas. La vieja consejera, la anciana Mara, señaló con un dedo tembloroso hacia el foso. «Ese olor», Mara jadeó, «no es solo la sangre de Ragna, es la sangre ancestral, el primer lobo». Los vítores cesaron. Silas se congeló. No se había dado cuenta. Pensó que ella era solo una real. Pero el olor que ahora ascendía era más antiguo que el propio reino. Era el olor de los míticos progenitores. Tessa miró a su alrededor, confundida. Vio lobos en la primera fila arrodillarse, no por miedo, sino por instinto biológico. Ella no era solo una luchadora, era una reina por derecho de nacimiento. Y en las sombras de la entrada del túnel, una figura con una capa con capucha y un emblema de serpiente roja observaba, levantó un comunicador de muñeca y susurró una palabra. Encontrada. El silencio en la arena era más pesado que las paredes de piedra que la rodeaban. Tessa estaba en el centro de la carnicería, su pecho jadeante, la adrenalina disminuyendo lentamente para revelar un profundo agotamiento doloroso. El olor, su olor, flotaba en el aire húmedo como un peso físico. Olía a tierra profunda, bosques antiguos y luz de luna cruda y sin filtrar. La anciana Mara, la miembro más antigua del consejo, fue la primera en moverse. No corrió, no gritó. Con rodillas temblorosas, descendió los escalones de piedra del palco real, caminó sobre la arena empapada de sangre y se arrodilló. Presionó su frente contra la tierra. «La prima», susurró Mara, su voz quebrada. «La sangre de la primera regresa». Estofado. Uno por uno, los otros lobos en las gradas hicieron lo mismo. Era un imperativo biológico,
un código genético reescribiendo su agresión en reverencia. Incluso Silas, de pie en lo alto del balcón, sintió la atracción. Era un impulso de proteger, de servir, de seguir. Pero Silas era un rey, y su voluntad era de hierro. Luchó contra el instinto, agarrando la barandilla hasta que la piedra se desmoronó en sus manos. «Despejen la arena», gritó Silas, su voz rompiendo el trance. «Llévenla al ala médica ahora». El hechizo se rompió. Los médicos se apresuraron, pero se movieron con una delicadeza recién descubierta, tratando a Tessa no como una prisionera, sino como un artefacto sagrado. 3 horas después, la situación en la sala de guerra de Blackwood era catastrófica. Tessa estaba sentada a la cabecera de la mesa de obsidiana, con el brazo vendado, vistiendo un suéter fresco y extra grande que Silas le había proporcionado. Parecía pequeña, pero nadie se atrevía a mirarla a los ojos, excepto Silas. «El consejo votó esta mañana», dijo Silas, caminando a lo largo de la habitación. El mapa holográfico del territorio parpadeó en la mesa. «Quieren anunciarte como reina del norte inmediatamente. Querían desplazarme». Tessa rió suavemente. «Supongo que les dijiste dónde meter su corona». «Les dije que la casa de Blackwood y la casa de Ragna ya no son enemigas», dijo Silas. «Les dije que somos socios, co-gobernantes, si eso es lo que quieres». Él se giró para mirarla. La tensión que había estado latente entre ellos desde el restaurante seguía ahí, pero había cambiado. Ya no era hostil, era magnética. «¿Y Caleb?», Tessa preguntó. El rostro de Silas se endureció. «Está vivo. Esa es la única misericordia que pude concederle. Ha sido desterrado a los territorios más lejanos. Trabará en las minas. Quizás en 10 años, si aprende lo que significa el honor, pueda regresar. Pero nunca será rey». «Él fue una víctima también. En cierto modo», dijo Tessa, «una víctima de las expectativas». «Todos lo somos», replicó Silas. Él extendió la mano, sus dedos rozando un mechón de cabello plateado de su cara. «Esperaba una camarera. Encontré una guerrera. Esperaba una amenaza. Encontré». Él se detuvo. «¿Qué encontraste, Silas?» Tessa susurró. «Encontré a la única persona en esta tierra que puede estar a mi lado, no detrás de mí». Él dijo. Él se inclinó. Tessa no se apartó. Sus frentes se tocaron, un gesto de intimidad mucho más profundo que un beso para su especie. Fue una aceptación de almas. «El sindicato volverá», Tessa advirtió. Holloway era solo un intermediario. «Que vengan», dijo Silas, una sonrisa oscura en sus labios. «Tenemos la manada, tenemos la fortaleza». Él la miró a sus ojos violetas. «Y tenemos la reina lobo». Tessa sonrió y por primera vez en su vida no sintió ganas de correr, no sintió ganas de esconderse. «Sí», ella dijo, «así es». Y esa es la historia de cómo un error arrogante derribó una jerarquía y reveló una leyenda. De un restaurante grasiento al trono del reino Lycan, Tessa demostró que el verdadero poder no se trata de quién es tu padre, se trata del fuego en tu propia sangre. Caleb aprendió de la manera difícil que nunca debes juzgar un libro por su portada, especialmente cuando ese libro puede patearte a través de una pared. Pero la historia no ha terminado. El sindicato sigue ahí fuera y Caleb está en las minas tramando su próximo movimiento. ¿Qué piensas? ¿Debería Silas haber ejecutado a Caleb por su traición? ¿O fue el destierro la elección correcta? ¿Y crees que Tessa y Silas hacen una buena pareja? ¿O es la dinámica de poder demasiado peligrosa? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Si disfrutaste esta historia, por favor, dale a ese botón de me gusta.
Realmente ayuda al canal a crecer. Comparte este video con un amigo que ame los romances de hombres lobo. Y no olvides suscribirte y tocar la campana para que nunca te pierdas la segunda parte de la saga. Gracias por ver y te veré en la siguiente.